Listo, pueden irse anotando en el chat. Vamos a dar un minuto en lo que se unen sus demás compañeras y compañeros. Buenas tardes a todas y todos. Recuerden anotarse con su nombre completo y su grupo, por favor. Gracias por anotarse en el chat. Buenas tardes a todas y todos. Vamos a empezar nuestra clase del día de hoy. Y pues bueno, ya estamos en la segunda semana. Buenas tardes. Por favor, anótense en el chat con su nombre y su grupo. Y pues bien, ya estamos también en lo que sería el segundo módulo, ¿sale? Entonces, pues déjenme primero dar entrada a sus compañeras. Ya vi que varias y varios de ustedes hicieron su primera actividad. Muy bien, les agradezco. En cuanto a los que nada más hicieron una aportación y después hicieron la segunda y les asigné calificación, en breve estoy haciendo las correcciones de la calificación. ¿Sale? Bien, pues bueno, vamos a buscar llegar a completar lo que es las particularidades del módulo 2 en relación a las dos actividades. Y pues bueno, estaremos viendo también para el día de hoy lo que es la entrevista como un encuentro personal y humano, los aportes del psicoanálisis a la entrevista psicológica, un tema bastante interesante, la entrevista en los distintos campos de aplicación de la psicología, las condiciones previas para una adecuada entrevista, la comunicación y su influencia en la entrevista, las técnicas no directivas o de escucha y también lo que son las técnicas directivas. Le doy ingreso a su compañero que lo solicite. Listo. Quienes van llegando, buenas tardes, váyanse anotando en el chat con su nombre completo y su grupo, si son tan amables. Bien, vamos a perseguir como objetivo el día de hoy presentar la estructura del segundo módulo para esclarecer lo que es la forma de trabajar y los lineamientos generales de esta etapa, de este módulo. Vamos a contar con un propósito, una forma de trabajar, criterios de evaluación y contenido. Bien, recordando que como generalidades tenemos esta liga para ingresar a las sesiones, que ya también se las había puesto en sus planes de trabajo. Se las vuelvo a compartir por el chat de esta grabación. Y voy añadiendo a sus compañeros. Listo. Asimismo, habíamos platicado acerca de que una vez que ingresen, por favor, anoten sus nombres completos en el chat junto con sus grupos. Acuérdense que en caso de no poderse conectar de manera síncrona, se les envía grabación en un lapso de 24 horas aproximadamente, que es lo que tarda en subirse a la novela, la grabación. Bien, recuerden que pueden solicitar asesorías, esto es a demanda de ustedes, pueden hacerlo mediante el foro de dudas de la plataforma, por correo electrónico o en esta sesión.
Bien, recordando que tenemos 4 módulos y una actividad integradora, aquí tenemos las fechas. El primer módulo ya cerró del 2 al 9 de marzo, bueno, no cierra, pero en teoría pues ya estamos en el segundo módulo que empezó el día martes y concluye el día 19 de marzo para empezar nuestro tercer módulo que va del 20 al 31 de marzo. Terminar los contenidos en el cuarto módulo del 1 al 10 de abril y realizar la actividad integradora del 13 al 22 de abril. Recuerden que para el módulo 1 no hay penalización por entregas extemporáneas, sino que pues va a ser a partir del módulo 2, ¿sale? Es decir, si entregan sus 2 actividades, ya sea foro o retroalimentaciones o la experiencia de aprendizaje o tarea auténtica, después del 19 de marzo, es decir, el 20 de marzo, se les penaliza con 1 punto menos, ¿sale? Bien. Recordando también los criterios de evaluación, tenemos 3 tareas auténticas, ya una a partir del módulo 2, para terminar con el módulo 4, es decir, tenemos 3 nada más. Tenemos 4 foros en total a partir del módulo 1 hasta el 4 y por último tenemos una actividad integradora, ¿sí? Las tareas auténticas son, tienen como valor 40%, los foros 30% y la actividad integradora otro 30%. Déjenme dar ingreso a sus compañeros. Listo. Bien. Acuérdense de cuidar su ortografía, por favor, porque pues es la manera en que se comunican ustedes por plataforma y bueno, también por correo electrónico y todos los demás medios que tenemos. Y pues bueno, recuerden que nos regimos por APA 7 para hacer sus referencias. Aquí les dejo nuevamente lo que es este compendio acerca de APA 7. ¿Sale? Bien, para el segundo módulo, ¿alguna duda con las generalidades de las clases? ¿Todo bien? Perfecto, déjenme admito a sus compañeras. Gracias. Bien, el propósito del segundo módulo y el nombre del segundo módulo es la técnica en la entrevista, lo que son las herramientas y recursos. El propósito es que puedan distinguir el proceso de implementación de la entrevista a partir de lo que es el reconocimiento de las estrategias de escucha y dirección, con el fin de que ustedes desarrollen las habilidades necesarias para su uso en el ejercicio de la psicología. Recordamos el incidente crítico que, bueno, está en una escuela Montessori, ¿sale? ¿Alguien me quiere hablar de este? Ya por ahí hablábamos en la clase anterior. ¿Alguien quiere contarme de qué va el incidente crítico? Adelante, Modesta, por favor, gracias. ¿Tienes apagado tu micrófono? ¿No te escuchamos? Sigue apagado, Modesta. A lo mejor está teniendo problemas técnicos. ¿Alguien quiere apoyarla en decirnos de qué va el incidente crítico? Pero sí se acuerdan de él. Habla de la adicción a los videojuegos, bueno, que están teniendo problemas con los videojuegos los niños, ¿no? Muy bien, Andrea, grandes rasgos acerca de adicción a videojuegos. Adelante, Modesta, ya estás ahí, no sé si ya sirva tu micrófono. Ahí estás. Ah, ok, una falla en mi computadora. Sí, así como lo mencionaba mi compañera, pues habla de ay, se me fue la palabra, una adicción a los videojuegos y también menciona que hay un grupo de, no me acuerdo si eran mujeres o en especial decía mamás o algo así, pero mencionaba esa parte de que también las mujeres estaban como muy metidas en las redes sociales y pues esto es dentro de una escuela privada donde utilizan el método Montessori.
a grandes rasgos. Muchas gracias, Modesta. Isabel, ¿quieres añadir algo? Sí, nada más es lo que menciona es de las adicciones de los niños hacia el juego de Roblox, en cuestión de niños como de sexto de primaria y de las niñas adolescentes a las redes sociales, a esta adicción a los likes, a mantenerse como al día en las redes sociales. Muy bien, Isa, muchas gracias. Bien, gracias por recordarnos el incidente crítico. Para la segunda o el segundo foro que se titula Mis posibilidades para realizar la entrevista, ¿qué es lo que tienen que hacer? Bueno, con base en el incidente crítico y pues también revisando los contenidos, ustedes que tienen que añadir una aportación respondiendo a una de las siguientes preguntas, ¿sale? La primera pregunta es, ¿en qué espacio físico ustedes podrían llevar a cabo las entrevistas con estudiantes de la escuela Montessori y qué elementos del entorno ustedes tendrían que cuidar? Otra pregunta es, ¿qué aspectos de la comunicación verbal y no verbal consideran que son súper necesarios para mantener en una entrevista con estudiantes de esta institución y contemplando sus propias habilidades y áreas de oportunidad? O la otra pregunta, ¿qué técnicas directivas y no directivas ustedes consideran que pueden ser las más pertinentes para emplear en el caso de las entrevistas con adolescentes de esta escuela? Argumenten su respuesta vinculando con las particularidades de la problemática, que se está trabajando y tomen como base lo que es la comprensión teórica de los temas que se abordan en este módulo. Acuérdense que hay que responder de manera significativa, es decir, con un más allá de coincido, de me gusta o de buena aportación. ¿Sale? Traten de, pues, ahondar un poquito en el comentario de otro o de otra de sus compañeras y retroalimentenlo o retroalimentenla, por favor. Déjenme dar entrada a sus compañeros. Listo. ¿Alguna duda con este segundo foro? Es solamente contestar una de las preguntas, chicos. ¿Sale? ¿Todo bien? Bien, vamos a ver, para quienes, gracias, van llegando, por favor, acuérdense de anotarse en el chat con su nombre completo y su grupo si son tan amables. Bien, en la tarea auténtica lo que tienen que hacer, y bueno, se titula el guión de la entrevista para el trabajo con adolescentes, es de nuevo revisando el contenido del segundo módulo y retomando el incidente crítico, van a ustedes a llevar a cabo un guión de entrevista justamente para trabajar con la problemática del incidente crítico. Su documento debe de contener los siguientes elementos. Lo que es la población con la que ustedes llevarían a cabo la entrevista, ¿sale? Pueden elegir uno de los grupos de los que menciona el incidente crítico, que pueden ser docentes, estudiantes, lo que son las autoridades escolares o tutores. El objetivo también, tienen que considerar también el siguiente elemento, el objetivo de las sesiones de entrevista. Este debe de ser claro, viable y concreto. Les voy a mandar un material adicional acerca de cómo redactar objetivos. ¿Sale? Para que esto lo consideren de aquí en adelante. Ok. Recuerden que no es el objetivo de la intervención, sino tiene que estar enfocado al tipo de información que ustedes esperan obtener en el diálogo con las personas o la población que ustedes escogieron y también de establecer lo que es un vínculo en específico con su población. Ahora, el guión de la entrevista. Tienen que incluirlo en donde ustedes van a presentar al menos 3 grandes temas, ¿sí? Que ustedes crean que necesitan abordar. Con base en esos temas van a escribir en total de 3 a 5 preguntas cerradas, ¿sale? En total, por lo menos, son 3 temas, por lo que entonces deben de escoger por lo menos 3 preguntas. Aquí llevamos 9 preguntas cerradas como mínimo y de 10 a 12 abiertas. Entonces, van a ser por lo menos 9 preguntas cerradas y por lo menos
30 preguntas abiertas, ¿ok? Asegúrense de que sean adecuadas en lo que es el lenguaje y claridad con lo que es la población seleccionada, ¿sale? Bien. Argumenten aquí, por último, la importancia de indagar en estos temas y de hacer estas preguntas de modo que les permitan a ustedes una mejor comprensión del fenómeno que se está trabajando en el incidente crítico. Agreguen, por favor, una portada y van a guardar su documento con la nomenclatura que tenemos aquí, que se las voy a pasar en el chat, para que la tengan a la mano. Listo, y voy a añadir a sus compañeras. Ok, ¿alguna duda con esta segunda actividad? No, profesora. Adelante, Modesta. Profe, en su documento tiene de 3 a 5 preguntas, pero quiero, bueno, escuché yo 9, entonces me guío con lo que usted está mencionando o hago caso al documento. Porque son 3 grandes temas, Modesta. Entonces, por Ok. cada uno de los temas son 3 preguntas, por lo que en total mínimo tienen que hacer 9 cerradas y 30 abiertas. ¿Sale? Muy bien, gracias, profe. Sí. Isabel, adelante. Gracias, profesora. Buenas tardes. Yo tengo duda en cómo puedo determinar qué temas. Lo que no me queda claro es por decir, dice, de 3 temas, pero ¿de qué temas? O sea, no me queda claro ahí como de qué temas podría yo hacer las preguntas. Ok, ¿alguien quiere responderle a su compañera qué se les ocurre en relación a esto de los temas? De las 3 problemáticas que estamos viendo en el incidente crítico, lo que es los videojuegos y, bueno, lo de las niñas, y me falta uno. Esa puede ser una idea. Muy bien, Andrea. Sí, pueden ser de las problemáticas del incidente crítico tal cual, que son lo de los videojuegos, en específico creo que viene Roblox, y lo de las pequeñas también en relación a las redes sociales. Muy bien, Andrea. ¿Qué otro tema podría ser? A ver, Jorge. No, más bien yo tenía otra duda. ¿Me permites tantito antes Sí, de pero sí. seguir? ¿Sí? Por ejemplo, aquí Karina en el chat añade, podría ser el tiempo que lleva presente el problema. Por ejemplo, eso es muy interesante también porque eso lo podrían hacer con quizá los padres de familia, lo que son los docentes, ¿sale? Entonces, primero hay que escoger la población y después esos 3 grandes temas. Por ejemplo, Silvia añade el contexto familiar, ese es un grande tema, la relación con los pares, y de ahí van a desplegar 3 preguntas cerradas por cada uno de esos 3 temas y 10 preguntas abiertas por cada uno de esos temas. ¿Sale? ¿Queda claro para Isabel y sus demás compañeros? Sí, profesora, ya queda mucho más claro. Gracias. Perfecto, ¿no? Gracias a ti. Jorge, ahora sí adelante, perdóname. Muchas gracias. Bueno, mi pregunta, parece que ya la respondió, pero de todos modos la hago. Era que yo pensaba que íbamos a hacer, por ejemplo, 3 preguntas cerradas con las 9 para los alumnos, 3 con las cerradas con las abiertas para los padres y 3 cerradas y con 9 abiertas para los profesores, pero parece que es solamente alumnos y 3 temas, ¿verdad? O padres y 3 temas, o profesores y 3 temas, ¿así es? Es correcto, Jorge, exactamente. Van a escoger solamente una población, ¿sale? Escojan una parte de la población que está inmiscuida en esta problemática, ¿sale? Que pueden ser o los docentes, o los padres de familia, o los administrativos, ¿sale? O los alumnos, las alumnas, ¿sí? Nada más escójanme una población y ya de ahí son los 3 grandes temas, ¿sale? Muchas gracias. Y luego las 3 preguntas por cada uno, las 10 preguntas abiertas por cada uno, ¿sale? ¿Alguna otra duda, Jorge? Tienes tu manita arriba. No, perdón, ya es todo. Sí. ¿Alguien más tiene dudas? Creo que aquí se había dudas. ¿Sí queda claro con esto? Perfecto.
De todas formas, pueden preguntarme por correo, sí, por el chat de la plataforma, ¿ok? Bien, y pues bueno, vamos a empezar el día de hoy con algo muy importante que ustedes deben de saber y bueno, o sea, esta parte de la entrevista como un encuentro personal y humano. Hay que saber que la entrevista es un instrumento de recolección de información, ¿sale? Sin embargo, este instrumento va a tener pues distintas variantes y también especificidades que pues se van a relacionar con lo que son diversos elementos que pueden ser, por ejemplo, los ámbitos de aplicación, el marco teórico por el cual se sustenta, las necesidades y los objetivos que ustedes se planteen. Aquí en lo general hay tres grandes tipos de entrevista dependiendo de la directividad, ¿sale? Tenemos las entrevistas abiertas. Estas van sin un orden ni un guión en las preguntas. Tenemos las preguntas cerradas. Estas van con un guión. ¿Sale? Las semiabiertas. Sí hay un guión, pero este va a ser adaptable al ritmo de la conversación. Hay que conocer también que vamos a tener abordajes positivistas y humanistas con respecto al marco teórico de la entrevista. Estos tipos de abordajes, por ejemplo, el positivista lo que busca es que ustedes, como entrevistadores, entrevistadoras, sean muy objetivas y objetivos, pero que tengan un rol neutral para lo que es la obtención, de la información, sin intervenir en esta información, ¿sale? Al entenderlo como un encuentro humano, es decir, el abordaje humanista, ustedes como psicólogos o psicólogas van a influir directamente en la dinámica que se suscita en el encuentro de la entrevista, ¿sale? Y ustedes van a ser justamente parte del proceso de interacción, teniendo que aprovechar precisamente esa posición con el propósito, evidentemente, de tener un beneficio a la persona o a las personas con las que ustedes estén trabajando. Esto de acuerdo con Perpiñá en 2021. Creo que hay alguna pregunta o algo. Ok, está bien, Marta. Gracias. Acuérdense anotarse en el chat con su nombre y su grupo, por favor, a quienes van llegando. Bien, y bueno, vamos a tener ciertos aspectos conceptuales que son base de una entrevista con un enfoque humanista. Vamos a ver que si yo retomo el planteamiento básico del enfoque humanista que ya se ha revisado, que lo postuló Carl Rogers en un modelo llamado terapia centrada en el cliente, él va a enfatizar aquí la directividad de los encuentros con los otros. Este autor postula adelantos en el desarrollo de la entrevista. Y conforme a Morga, otro autor en 2012, el humanismo lo que hace es postular que los seres humanos buscan un equilibrio personal, nacen libres, comportándose con base en lo que son las formas en que perciben subjetivamente su mundo, su contexto y experiencias presentes y pasadas. Para su intervención, ustedes como psicólogos o psicólogas deben acceder al relato de estas subjetividades. Ahora, siguiendo esta mirada subjetiva, surge la duda en relación con la validez de los datos. De acuerdo con este mismo autor, Morga, Rogers postuló que la entrevista no directiva es la clave, puesto que deja el control al entrevistado, accediendo a lo que es su mundo privado y se deben de analizar no nada más el discurso, bien lo que son gestos o reacciones, ¿sale? Ahora, el papel de ustedes como psicólogos o psicólogas es acompañar, escuchar activamente, recordar lo que es la noción de no directividad e identificar las barreras que le impiden al entrevistado o entrevistada ubicar aquellas barreras que no le dejan identificar las respuestas a sus dificultades. Déjenme dar acceso a su compañera. Listo.
Ahora, Carl Rogers nos habla de algunas actitudes humanistas básicas de ustedes como entrevistadoras o entrevistadores. El modelo humanista va a implicar un modo en específico de relacionarnos con los otros, pues es un encuentro persona a persona, de acuerdo con el humanismo, en el que se está presente y acompañado, ¿sale? El psicólogo o la psicóloga deben de ser ese catalizador trabajando desde actitudes de comprensión, por lo que la relación es prioritaria más allá del marco, ojo aquí, con el humanismo. Ahora, ustedes como psicólogos o psicólogas deben de crear un clima de libertad, de apoyo, de escucha, ¿con qué objetivo? Con el objetivo de que las personas a las que están entrevistando desplieguen su potencial. Esto es algo muy importante en la teoría humanista de Carl Rogers. Y también el autoconocimiento. Para esto, pues el entrevistador debe de estar conectando consigo mismo, es decir, ustedes como entrevistadores deben de conectar consigo mismos o consigo mismas para que también ustedes puedan desplegar su propio potencial y conectar con la persona que están entrevistando, ¿sí? Esto de acuerdo con Barceló en 2002. Bien, ahora, hay algo muy importante en la teoría de Rogers y es que él enfatiza en que el entrevistador debe de contar con ciertas actitudes fundamentales. Y estas actitudes van a ser las tres básicas de acuerdo al humanismo. Una de ellas es la autenticidad o congruencia. ¿A qué se refiere Rogers con esto? A que como ustedes como psicólogas y psicólogos deben demostrarse tal como son, ¿sale? Congruentes y unificando algo muy importante, la experiencia, la conciencia y la comunicación. Durante todo el proceso debe de estar identificando sus propias emociones, ustedes como entrevistadores, ¿sale? Y entrevistadoras. La congruencia aquí se va a posibilitar gracias al autodescubrimiento, ¿sí? De ustedes, ojo aquí. Con esto se puede lograr un vínculo apropiado y podrá ser empático. Esto de acuerdo con Barceló en 2012. ¿Qué otra actitud debe de presentar como mínimo lo que es ustedes como entrevistadores o entrevistadoras desde el humanismo? La empatía. La empatía es comprender la manera en que el otro percibe desde la percepción propia, desde la percepción del entrevistado, ¿sí? Por lo que aquí es importante que ustedes se conozcan a sí mismas, a sí mismos y también pues que sean congruentes, el anterior apartado, ¿ok? Algo más que señala Rogers, de acuerdo con las actitudes que deben de tener ustedes, es la aceptación o aprecio positivo incondicional. ¿A qué se refiere Rogers con esto? Él nos dice que al ver al otro y apreciar al otro tal como es, implica respeto y confianza, ubicando a las personas sin juzgarlas y no esperando que actúen de cierta manera, es decir, quizá como ustedes quisieran que actuara, ¿sale? ¿Por qué? Porque se trata de que la otra persona, es decir, nuestro entrevistado o entrevistada, confíe y acepte, respetando así lo que son las decisiones de la otra persona y tratándolo de una forma cálida. Lo que pues requiere que ustedes como entrevistadoras o entrevistadores trabajen con su propia aceptación. Si se dan cuenta, estos tres aspectos tienen que ver con ustedes, ¿sale? Que es algo que ustedes tienen que trabajar. Y pues bueno, ahí se los empiezo a dejar de tarea. Déjenme dar acceso a sus compañeros. Bien, ahora vamos a ver algo muy interesante que son los aportes del psicoanálisis a la entrevista psicológica. De hecho, hay bastantes aportes. Ya veníamos hablando de lo que es el enfoque humanista.
como pues el sustento central en este proceso de llevar a cabo entrevistas. Pero no podemos perder de vista lo que son los aportes de la teoría psicoanalítica. Y bueno, aquí vamos a señalar particularmente 3 conceptos que son pertinentes en este caso, que se conocen como transferencia, contratransferencia y la atención flotante. Las 2 primeras, transferencia y contratransferencia, son para afianzar lo que es la relación en los procesos de análisis, por lo que ocurren en esos encuentros de entrevista y hacen referencia también a las demandas que el entrevistado coloca en el entrevistador. Eso es la transferencia, ¿sale? Y aquí el entrevistador, ¿sí? También va a plasmar lo que son deseos, intereses, preocupaciones y más. Y por otra parte, también tenemos la que el entrevistador vierte sobre el entrevistado, y esto es lo contrario, la contratransferencia. De esa forma, se va a ir estableciendo la relación y las alianzas terapéuticas y se van a consolidar las posibilidades de transformación. Esto, ojo, de acuerdo con el psicoanálisis y en específico con 2 autores que son Velasco y Pantoja en 2018. Tenemos también la atención flotante. Esto es un tipo de escucha en particular que tiene que ver con el silencio y la espera, es decir, la atención a lo que se dice y lo que no se dice, de modo que se crea el espacio para que las personas, continúen con lo que es todo el proceso de verbalizar y narración. Ahora, la entrevista con estos aspectos se va fortaleciendo. Se van fortaleciendo lo que son obtener datos, ¿sí? Esto se vuelve muy fructífero y también se evita que sea un interrogatorio en el que el entrevistador se va a volver nuestro centro, ¿sí? Y se va a mover que el enfoque esté siempre en lo que el entrevistado puede relatar. ¿Sale? Entonces tenemos estos 3 aportes desde el psicoanálisis a la entrevista psicológica, que son muy interesantes. Y bueno, por ahí, si quieren, les recomiendo material acerca del psicoanálisis y estos 3 aspectos en específico de la transferencia y de la contratransferencia, porque es la manera en que se van a dar las alianzas terapéuticas una vez que ustedes, pues bueno, se decidan por el ámbito clínico de la psicología, ¿sale? Bien, déjenme dar acceso a sus compañeros. Ok, ahora vamos a ver algo muy interesante y es la entrevista en los distintos campos de la psicología, porque a lo mejor hasta aquí con lo que vamos viendo, ustedes me pueden decir, bueno, pero es que entonces nada más la puedo hacer en la psicología clínica, ¿no? Pareciera como mucho eso, ¿no? Este encuentro humano, esta parte del psicoanálisis, pues es evidente que tiene que ver con el ámbito clínico de la psicología. Sin embargo, no es así, ¿sale? La entrevista se puede aplicar en todos los campos de la psicología, solamente que, les decía, vamos a contar con un marco teórico distinto, ¿ok? Ahora, acuérdense también algo muy importante. Para que se vaya dando la entrevista, esto se va a encontrar en función de este ámbito de intervención, ¿sale? Y también de acuerdo a los objetivos que persigue, ¿sale? Entonces, esto es importante que lo consideren, ¿sale? Déjenme dar acceso a su compañera. Adelante, Luz. Profesora, buenas tardes, compañeras, compañeros. Oiga, me saltó bueno, no sé, se me abrió, digamos, una línea de considerar. Usted está hablando de la transferencia y la contratransferencia y habla del vínculo que se tiene, digamos, desde el psicoanálisis con el paciente.
O Es sea, correcto. Sin embargo, este, en toda la estructura del el ámbito clínico de aplicación de la psicología se puede presentar, ¿sale? Es decir, el ámbito clínico en lo general, si se trata de otras corrientes, más allá del psicoanálisis, puede llegar a tener dentro de sus parámetros teóricos lo que es la transferencia y la contratransferencia. Sin embargo, hay algo muy importante que es separar aquí, ¿sale? Si, por ejemplo, yo soy sistémica, y entonces voy viendo un poco lo de la transferencia, contratransferencia, porque la teoría sistémica asimismo pues se desprende del psicoanálisis. Y lo que va a suceder aquí, ¿sale? Es que no se hace, ¿sí? A diferencia del psicoanálisis, un análisis, por eso es psicoanálisis, de estos dos aspectos, de la transferencia y la contratransferencia. En psicoanálisis se hace sí o sí, ¿sale? Es decir, en lo que serían las supervisiones de las terapias, esta transferencia y esta contratransferencia siempre se va a analizar en lo que es una corriente psicoanalítica, porque bueno, de ahí también se desprenden otras, ¿no? Las que siguen a Freud, a Lacan y bueno, N cantidad de autores que hay, ¿no? Entonces, bueno, en este sentido es la diferencia. ¿Sale? En clínica podemos realizar y ubicar lo que es la transferencia, contratransferencia, pero el análisis como tal se va a dar únicamente en la teoría psicoanalítica. ¿Sale? sí, profesora, antes de que usted continúe, bueno, agradezco porque obviamente amplió justamente la información, pero me salta la duda. Es cuando, digamos, el psicoanalista está otorgándole digamos, al usuario, por decirlo así, o al paciente, se le está informando de cuáles serían las expectativas a llegar, por decirlo así. De esta manera se generaría esa parte de esa como emoción o ese objetivo. No, eso no se menciona. De hecho, una cosa hay que diferenciar también, que son las expectativas y por otra parte los objetivos, ¿sale? Las expectativas son las que yo, como psicoterapeuta, inconscientemente estoy teniendo acerca de mi paciente, ¿sale? A lo mejor que estamos trabajando el duelo con su expareja, ¿no? Entonces, como expectativa, yo como psicoterapeuta, pongamos que sucede que le habla su ex, ¿no? Y pues nos lo cuenta en la terapia. Y yo lo que estoy esperando es que evidentemente me diga que no le movió nada, ¿sale? Pero eso no lo menciono, ¿sí? Distinto al objetivo. Sí, el objetivo de esta sesión es como yo se los presento, ¿sale? El objetivo es que veamos los contenidos del segundo módulo. Ejemplo, ¿no? En terapia, el objetivo de esta sesión es que veamos cuáles fueron la ideación que tenías con respecto a la relación pasada y qué tanto se despertó el día de hoy, ¿sale? Para esta sesión. ¿Ok? Entonces, son distintos. Lo que son las expectativas, es decir, la transferencia y contratransferencia, no se habla en la terapia, ¿sí? Y específicamente en psicoanálisis, pues se va a hacer esto dentro de lo que son la supervisión de sesiones, ¿sale? Pero en la terapia no se dice, oye, yo esperaba que no le hablaras a fulanito, porque pues justamente estamos trabajando el cierre de esta exrelación. Eso no se hace porque se está emitiendo un juicio. Entonces, si por ejemplo mi paciente me dice, pues es que no lo hice, ¿no? Imagínense cómo se va a sentir. O sea, imagínense que ustedes estuvieran en terapia conmigo y yo les dijera, ay, es que no, yo esperaba que no le contestaras, o que no te moviera el tapete, o que no le hablaras. Se sentirían juzgados y juzgadas, ¿no? Por mí, porque yo estoy esperando algo. Y esto es normal, natural de todos los seres humanos que esperemos algo, ¿sale? Por mucho trabajo que tengamos en relación a nuestro propio proceso psicoterapéutico, es normal que yo espere algo de los demás, que yo espere algo de ustedes como mis alumnas y alumnas, que yo espere algo de mis pacientes también. Sin embargo, no quiere decir que se lo voy a decir.
porque tengo que guardar esa parte del respeto, ¿sí? Del no emitir juicios, ¿sí? Del el buscar tener esta imparcialidad ante lo que me está contando, justamente para seguir con su proceso, que este es muy personal, ¿sale? Entonces, eso no se dice en ningún momento, ¿sí? Se dicen los objetivos, ¿sí? Yo persigo para esta sesión el siguiente objetivo, y pues nuestra paciente podrá estar conforme a esto o podría hacer alguna intervención al respecto, ¿sale? Pero nunca se dice lo que esperamos de la otra persona. Muchas gracias, profesora. Sí, Liliana, adelante. Yo no sé si estoy bien, si considero que la transferencia y contratransferencia sería como un proceso de identificación del paciente con el terapeuta y luego del terapeuta con el paciente. O sea, yo en algún momento tuve ahí como un acercamiento con el psicoanálisis en alguna conferencia y decían que pues hasta podría surgir en el paciente hasta, bueno, ya viendo así como eh, algo muy que se va al límite, hasta un como proceso de enamoramiento, ¿no? Pero no es enamoramiento, es transferencia. No sé si ¿Estás podría bien? como despejarme la duda. Sí, así es. De hecho, se conoce en psicoanálisis como amor de transferencia, ¿no? Y puede verse como un tipo de enamoramiento, ¿sale? Entonces, de repente, podemos ver a nuestros pacientes a lo mejor como embelesados con nosotros, con nosotras, y en este sentido, ese análisis también se tiene que hacer. Y tiene que ver, pues sí, con una cierta identificación, ¿sí? A lo mejor yo como terapeuta no estoy atendiendo a una persona mayor y no es que me identifique tal cual con ella, pero más bien lo que veo en ella es como a mi mamá, quizá, porque quizá yo tuve una figura materna ausente o un tanto distante, y entonces esta persona, pues de repente se parece un poco físicamente a mi mamá, o eso pienso yo como terapeuta, ¿sale? Y eso es pues parte de la contratransferencia que yo tengo que trabajar justamente para que esto, el que yo la vea como mi mamá, ¿sí? Yo como terapeuta, no interceda en el proceso de esa persona. Por eso es que es muy importante o son muy importantes las supervisiones de las sesiones. Entonces, es algo muy interesante y un tema muy, muy extenso, ¿no? Pero si se dan cuenta, no nada más es identificarme tal cual, ¿sí? Es decir, pensar, ay, es que yo también estaba así cuando con mi ex terminé, ¿sale? Sino que también tiene que ver con mi propio proceso de vida, ¿sale? En relación al hecho de que, lo que les digo, ¿no? Bueno, estoy atendiendo a una persona mayor, a una mujer, ¿no? Y entonces mi mamá fue muy distante, entonces yo empiezo a depositar en mi paciente, pues, ciertas expectativas, ¿no? O esperanzas también, ¿no? En relación a que, pues, quizá me trate de cierta manera. Entonces, si yo no estoy en un proceso psicoterapéutico como su psicóloga, como su psicoterapeuta, ¿sale? Pues puede entonces empezarla pues se puede empezar a errar muchísimo en las técnicas o en la dirección que le esté tratando de dar al proceso psicoterapéutico de la otra persona. Por eso es que es tan importante, chicas y chicos, que si ustedes quieren dedicarse al área clínica, bueno, y aunque no, sí, que pudieran pues empezar, ¿no? Por ahí a tocar el pie en algún consultorio de algún psicoterapeuta, alguna psicoterapéutica, justamente para que ustedes pues vayan ubicando ciertas cuestiones personales y que precisamente como lo estamos viendo en esta clase, ¿no? Que ustedes puedan trabajar con ustedes estas mismas actitudes, habilidades que como entrevistadores primeramente pues deben ustedes de empezar a generar. ¿Sale? Emma, adelante. ¿Tienes tu micrófono apagado? Ahí está. Ah, no, ya se fue. Perdón, docente, buenas tardes.
Soy Josué, Buenas nada más que así ingresé con este usuario, disculpe. Está bien, Josué. Una duda, mire, en cuanto a la dinámica que se va llevando, en este caso la transferencia, eh, menciona también que es de manera inconsciente, o sea, los sentimientos que se muestran ahí es donde me quedo yo como con esa duda. No es consciente, es inconsciente todo lo que se va mostrando del pasado, lo que va platicando la persona. Mira, lo que yo te estoy diciendo en relación a, por ejemplo, la parte que yo tengo ubicada como psicoterapeuta, pues va a empezar a ser consciente en la medida de mi propio proceso terapéutico. Evidentemente hay cuestiones inconscientes, en su mayoría son a nivel inconsciente, transferencia y contratransferencia, ¿sale? Esto sobre todo y muy lógico para nuestros pacientes o nuestros consultantes, ¿sí? Pero del lado del psicoterapeuta, pues puede haber ya cosas conscientes de acuerdo al trabajo que él o ella pues esté realizando consigo mismo o consigo misma, ¿sale? Entonces, en su mayoría sí van a ser inconscientes, pero hay otro tanto del lado del psicoterapeuta y más adelante quizá también de nuestro paciente que él o ella pues ya vaya ubicando, ¿no? Y solita y solito, y así sucede, ¿eh? Nos va a responder, ay, no, es que ya sé, lo estoy haciendo porque pues mi mamá estaba muy alejada de mí cuando pues era niña, ¿no? Entonces estoy buscando en esta otra persona eso, ¿no? Entonces, bueno, pero esto ya son pasos adelantados de nuestros consultantes o pacientes. ¿Sí quedó claro, Josué? Sí, docente, muchas gracias. No, al contrario. Liliana, adelante. Entonces, ya para que me quede más claro, desde el psicoanálisis, pues eso se analiza, ¿no? Pero desde el humanismo, entonces, ¿cómo se trabajaría? Solamente sería como, sí, más bien, ¿cómo se trabajaría desde el humanismo eso? Desde el humanismo, y ya lo mencionaban justamente acá en el chat, que es una corriente que se desprendió también del psicoanálisis para hacer una sola completa, y ahí tenemos pues justamente a Carl Rogers. Desde el humanismo lo que se hace más bien es mucho esta parte de la autoaceptación, acuérdense, y del respeto por el otro, del no juzgar a los demás. No se hace este análisis tal cual, porque no es pues ya parte de la corriente humanista, sin embargo, sí se busca hacer eso, ¿no? Esta autoaceptación, no juzgar al otro, ¿sí? Y precisamente se trae a colación de la corriente psicoanalítica. Así es como se trabaja. Gracias. Bien. Pues entonces vamos a pasar justamente a los diferentes campos de la psicología y cómo se hacen las entrevistas, ¿sí? Primero, pues bueno, vamos a ver la entrevista con objetivos clínicos. El área de la psicología clínica va a tener, pues, como base la entrevista, tal cual ya lo estábamos platicando, ¿no? Que tiene diversas orientaciones dependiendo, vamos aquí, al modelo teórico, ¿sí? Tenemos aquí lo que es el dinámico, ¿sí? Este modelo que se conoce así, que es un tipo de terapia de tiempo limitado. ¿Cuál es su objetivo? Comprender la experiencia. ¿Cómo va a ser el foco de tratamiento? Pues analizar e interpretar lo que son las relaciones interpersonales problemáticas. ¿Qué estrategia terapéutica se usa? La facilitación de nuevas experiencias relacionales que sustituyan a las disfuncionales, ¿ok? Bien, ¿qué intervenciones se hacen durante la entrevista? Interpretación, análisis de la transferencia y el cuestionamiento incisivo, ¿sale? En el modelo cognitivo-conductual, ¿qué objetivo persigue? Pues la modificación de las creencias y comportamientos que son disfuncionales o no adaptativos, ¿ok? Esto tiene que ver, pues, evidentemente con la conducta. ¿Cuál es el foco de tratamiento? Bueno, aquí se busca analizar las situaciones y modificar lo que son las creencias y comportamientos o conductas disfuncionales que tienen que ver con estas creencias. Ahora, ¿qué estrategia terapéutica se usa? Algo que se conoce como reestructuración cognitiva y modificación de la conducta.
¿Cuáles son las intervenciones durante la entrevista? Bueno, pues el cuestionamiento socrático, hay técnicas de terapia racional emotiva que más adelante, sí, me parece que en séptimo semestre van a ver todo este tipo de terapias. Sí, es en séptimo semestre. Lo que es también el modelado, sí, el condicionamiento verbal y la retroalimentación. Ahora, desde la parte experiencial, que va a ser centrado en las emociones, ¿qué objetivo se persigue aquí? Pues bueno, modificar lo que es la respuesta emocional tal cual, los esquemas y también la narrativa sobre la misma persona, es decir, sobre nuestro paciente o nuestro consultante. Ahora, ¿cuál es el foco de tratamiento? Ellos analizan y elaboran el problema central del cliente, se van a eso, ¿ok? ¿Cuál estrategia terapéutica manejan? Bueno, acceder y también utilizar lo que son el funcionamiento emocional adaptativo. ¿Qué intervenciones tenemos durante la entrevista? Algo que se conoce como sintonización, que es la parte empática, la focalización, poner atención en algo específico, la silla vacía, que es una técnica bastante interesante, y 2 sillas también. Y nos vamos al modelo sistémico relacional, que es la terapia centrada en soluciones. El objetivo de este tipo de modelo es facilitar lo que son los cambios mínimos necesarios en el funcionamiento. ¿Cuál es el foco de tratamiento? ¿Me ayudan apagando sus micrófonos, por favor? El foco de tratamiento es encontrar lo que son las excepciones tal cual e implementar soluciones. ¿Y qué estrategia terapéutica ubicamos aquí? Clarificación de metas y amplificar soluciones. ¿Qué intervenciones vamos a ubicar durante la entrevista? Bueno, lo que sería hablar sin problemas, las excepciones, la pregunta milagro, que se conoce así, y externalizar. ¿Sale? Todas estas son técnicas que a profundidad pues van a ver más adelante una vez que vayan avanzando dentro de los semestres de la carrera. ¿Sale? Bien. Tenemos a 2 autores, Carrió y Belloc, en 2012. Ellos detallan características muy puntuales que van a ubicar a la entrevista con objetivos de intervención terapéutica, es decir, en este ámbito clínico. Tenemos lo que son los interlocutores, el objetivo, la finalidad de la entrevista y el contexto tal cual. Bien, los interlocutores, ¿quiénes son? Pues bueno, van a ser el psicólogo entrevistador y el entrevistado, que es quien va a solicitar el apoyo desde una necesidad que ha ubicado. Ahora, el psicoterapeuta, con base en lo que son sus herramientas o sus estrategias que tienen que ver con un marco teórico, va a analizar todas las circunstancias para construir un eje conductor de toda la intervención o todas las intervenciones. El objetivo o finalidad, este va a estar marcado por la solicitud de quien acude a la entrevista y se va a explicar desde la primera sesión, ¿sí? El entrevistador debe de puntualizar en los puntos necesarios para clarificar la demanda del usuario, del consultante, ¿sí? Lo que va a ser un eje conductor de las siguientes sesiones. Ojo aquí, este objetivo o finalidad se puede restablecer a lo largo de las sesiones. Es decir, si yo en la sesión 3, 4 voy ubicando que mi paciente se va hacia otro lado, voy a regresarme de cierta manera a mi primera sesión para ubicar a mi paciente en el objetivo, ¿sí? Entonces voy a preguntar, ¿sí? O redireccionar ese objetivo en relación a lo que yo he observado, ¿sí? Y a lo mejor pudiéramos, además, ¿sí? La intervención aquí pudiera ser, tú me dijiste en la primera sesión que perseguías como finalidad para tu proceso terapéutico lo siguiente. Sin embargo, yo observo que pudiéramos añadir, ¿no? El siguiente objetivo también, pero me gustaría que tú me hablaras al respecto de este.
¿sale? Para no ser directivo o directiva y dejar a nuestro paciente que pues vaya dirigiendo lo que es su propio proceso, ¿ok? Entonces, este objetivo o finalidad se puede ir redireccionando a lo largo de las sesiones y tiene mucho que ver también pues con la experiencia que tiene el terapeuta. Y el contexto. Aquí es muy importante señalar que pues no siempre este tipo de entrevista se va a llevar a cabo en el consultorio con previo aviso y orden, sino que incluso puede ocurrir de forma ambulatoria, es decir, por ejemplo, en instituciones privadas, hospitales, ejemplo, ¿no? O públicas también, ¿no? Pueden ser centros de rehabilitación, escuelas, ¿sí? Entonces, bueno. Justamente en estos tres elementos, se va a constituir algo muy importante, de lo cual ya habíamos mencionado en relación con los aportes psicoanalíticos, que es la alianza terapéutica. Justamente esta alianza terapéutica va a ser una de las principales características para el cambio. ¿A qué se refiere la alianza terapéutica? Esta se refiere o se define en relación a la comprensión que el psicoterapeuta va a tener hacia el paciente y que va a posibilitar que nuestro paciente, perdón, que se crea tal cual en nuestro paciente, ¿ok? De tal forma que aquí lo que se busca es establecer un vínculo positivo entre ambas partes. Y esto generalmente va a ser la base que sustenta que el paciente pueda construir justamente su propia recuperación. Nuestros pacientes o el usuario, consultantes, como quieran llamarle, ¿sí? Va a tener el potencial para resolver sus dificultades. Y el psicoterapeuta lo que va a hacer, esto es desde el humanismo, es encargarse de acompañar el camino y propiciar también lo que son las condiciones para que llegue a la reflexión propia. Ahora, de ahí que es importante que la alianza terapéutica, porque esta va a ser la clave para el éxito de las intervenciones y para obtener también lo que son beneficios que van a favorecer a nuestro consultante. Ahora, para que se establezca, es muy, muy importante que ustedes como entrevistadores o entrevistadoras se rijan desde algo que se conoce como escucha activa, también la aceptación positiva incondicional y la empatía auténtica que ya veíamos con Rogers. Carrió y Belloc en 2012, estos dos autores especifican esta alianza en relación con tres componentes básicos. ¿Cuáles son estos tres componentes? El vínculo. Es esta relación de afecto que se va a ubicar entre ambas partes. Es decir, el entrevistado se va a sentir valorado o debe de sentirse valorado y comprendido o comprendida, siendo aquí pues muy importante lo que ya hablábamos acerca de la autenticidad, por lo que entonces pues este vínculo debe de ser algo real y no simulado. Afianzar el vínculo, tenemos algo muy importante, que son tareas y objetivos o metas. Estos deben de ser claros y también de conformidad entre ambas partes. También deben de ser realistas y bien planteados, tareas y objetivos o metas, ¿ok? Dicho planteamiento se va a llevar a cabo desde el principio de la relación terapéutica y se va a mantener a lo largo de toda la terapia, por lo que pues en los encuentros posteriores se debe buscar ir fortaleciendo el vínculo. Hay algo también muy importante de señalar y es que se pueden dar ciertas rupturas en la alianza terapéutica, ¿ok? Y esto puede deberse a malentendidos generalmente y pues también se pueden deber a la percepción que va a tener el paciente acerca del comportamiento del psicólogo o la psicóloga, en algo que quizá pudiera desagradarle. Por ejemplo, si olvida
algunas características importantes o si da ciertas opiniones críticas y no solicitadas además. Además, bueno, puede deberse a otras manifestaciones más sutiles, ¿sí? No tan directas, como lo es el lenguaje no verbal, por ejemplo, que tienen que cuidarlo, ¿ok? Que bueno, pues debe de abordarse con el objetivo de no convertirse en una ruptura total de la relación terapéutica. Esto de acuerdo con Carro y Belloc en 2012. Déjenme dar acceso a su compañera. Listo. Bien, y vamos a pasar a lo que es la entrevista con objetivos de educación. Si bien, pues bueno, empezamos con la que es un poco más compleja en todos los sentidos y en la que además, bueno, si ustedes quieren dedicarse a la clínica en psicología, pues es necesario estudios de posgrado, ¿sale? Es importante mencionarlo, ¿ok? Bien, vamos a tener lo que es la entrevista con objetivos de educación, que es muy bonita. La labor de los psicólogos y las psicólogas en este ámbito es apoyar en la reflexión e intervención en lo que son, pues, situaciones educativas. Esto puede ser a nivel individual, grupal y pues también a nivel institucional. Aquí hay algo muy importante que mencionar y es que cuando hablamos de educación pensamos que solamente es en escuelas. No nada más es en escuelas, sino pues también puede presentarse en otros contextos, porque pues también en otros contextos ocurren procesos educativos, ¿sale? Y aquí pues obviamente no importan lo que son los niveles, las modalidades, si es educación formal o informal, y también de acuerdo con Castro y Barraza en 2012, pues tienen que ser a todo lo largo y ancho del ciclo vital. Esto es importante porque de acuerdo con estos autores, en 2012, la escuela es uno de los primeros contextos en los que va a participar el individuo, además de la familia, ¿sale? Los primeros adultos con quienes se van a relacionar los niños, las niñas, son los padres y también los profesores, ¿ok? Y pues bueno, si se dan cuenta, pues el escenario... Ya, órale. Sus micrófonos, por favor. Es el escenario pues, en donde ocurre mayoritariamente la socialización en las infancias y también en la adolescencia, por lo que pues que sucede en este contexto seguramente influirá en lo que es el futuro de esos niños, de esas niñas y pues también de esos jóvenes. ¿Cuál es una de las principales tareas de los psicólogos y psicólogas en el ámbito educativo? Uno de las principales tareas es la evaluación. ¿Qué se hace aquí? Pues justamente entrevista psicológica, que puede realizar, como ya lo vemos en el incidente crítico, con estudiantes, con padres, con tutores, ¿sí? Con profesores, con autoridades de las escuelas y otros miembros de estos contextos educativos. ¿El objetivo cuál es? Es orientar o solucionar alguna problemática que esté vinculada a los procesos de enseñanza-aprendizaje. Generalmente el tipo de entrevista va a ser semiestructurada, pero pues empieza aquí ya a ser un poco más directiva que la del ámbito clínico, ya que si bien en el inicio y cierre se pueden trazar preguntas más flexibles, en la fase central se va a apelar a preguntas específicas buscando tener información en específica. Es por eso que se les pide el guión en esta primera tarea que ustedes van a llevar a cabo. Ahora, los objetivos se van a relacionar con la obtención de datos en torno a los implicados, que pueden ser alumnos de los distintos niveles de la educación formal. En las escuelas, las entrevistas pueden ser periódicas, ¿sí? De manera que, pues yo así como el psicólogo o la psicóloga educativa de ese centro, voy a ir teniendo información actualizada de los alumnos. Lo que es específicamente importante
cuando, por ejemplo, se trata de orientación vocacional, porque pues aquí se va a reconocer al estudiante en sus fortalezas, en sus áreas de oportunidad, se diferencian lo que son las dificultades que pueden estar viviendo y el progreso también de su aprendizaje. Déjenme ingresar a su compañero. Ya no está. Ok, y bien, conforme a Castro y Barraza, estos pudieran ser algunos de los objetivos que persiga la entrevista en el ámbito educativo. Uno es brindar información, corregir hábitos y actitudes, orientación vocacional y de apoyo para resolver problemas psicológicos y emocionales, ¿ok? Aquí es donde tenemos en estos dos puntos como cierta parte de conexión con lo que es la clínica. ¿Sale? Déjenme ingresar a su compañera. Bien, ¿cuáles son las principales áreas en donde ustedes van a actuar, ¿sí? En el ámbito educativo, ¿sí? Y en donde es importante usar la entrevista con las características que ya planteamos. Una es la orientación educativa y profesional, escuela para padres, investigación educativa, los diagnósticos de intervención educativa escolar, la asesoría clínica educativa, problemas de aprendizaje, análisis y diseño curricular y capacitación docente. ¿Qué elementos ustedes deben de incluir en entrevistas a estudiantes? Ojo aquí porque es parte de lo que ustedes deben de realizar para esta primera actividad. Bien, ustedes deben de presentarse, ¿sí? Pedir también al estudiante que se presente, solicitar su opinión acerca del problema o el motivo de la entrevista, solicitar también que describa las situaciones en que el problema aparece. También podemos explorar otras áreas vinculadas o no con el problema, consultar sobre sus gustos, sobre sus aficiones, así como lo que no le gusta, consultarle acerca de sus planes a futuro, que pueden ser cercanos, a mediano y a largo plazo, y pues terminar con conclusiones y cierre. Bien, ¿qué elementos tienen que incluirse en las entrevistas a padres? Se presenta el psicólogo, el terapeuta, se pide también la opinión de los papás sobre el problema o el motivo de la entrevista. Se describen las conductas más importantes que van a motivar la entrevista. Se describen, por ejemplo, otras áreas que pueden ser independientemente si son de las problemáticas o no. Se establece orden en la prioridad entre las conductas que pudieran ser problemáticas. Se solicitan ejemplos específicos de las conductas problema. Se hacen preguntas para establecer lo que son los lugares en los que se da esa conducta. Se hacen también preguntas para establecer lo que son los parámetros de esa conducta, es decir, con qué frecuencia, cuánto dura, qué tan intensa o no es. Se hacen preguntas también para establecer las situaciones antecedentes. Preguntas para establecer también las consecuencias, es decir, qué consecuencias hay si aparece esa conducta que hacen ellos, por ejemplo. Se describen los intentos por solucionar lo que sería la conducta problema y también el grado que puede tener de eficacia. ¿Sale? Se determinan los objetivos que se desean conseguir, se les ubican las habilidades y limitaciones del pequeño, de la pequeña, y se dan los tipos de reforzadores que se pueden utilizar para el menor. Se recapitula y se concluye, ¿ok? Bien, ahora, ¿qué elementos han de incluirse en la entrevista a docentes? Aquí es muy importante, ¿sí? Porque generalmente piensan que
cuando los psicólogos, las psicólogas los mandamos llamar, es porque, pues bueno, quizá vayamos a meternos un poco en su trabajo, porque hacemos observaciones de clases, ¿no? Y pues bueno, ellos también son profesionistas, igual que nosotros como psicólogas y psicólogos. Y entonces, bueno, llegan a ser de repente un poco celosos de su profesión o renuentes a lo que podamos solicitarles o incluso a la propia entrevista. Entonces, aquí sí hay que ser muy cuidadosos, cuidadosas. Nos debemos de presentar, ¿sí? Se tiene que poner sobre la mesa el planteamiento del problema en objetivo de la entrevista. Claro, puede haber otros docentes que sean muy abiertos al respecto, ¿sí? Se solicita también su opinión acerca del problema a motivo de la entrevista. Se pide que se describan las situaciones en que aparece el problema, se exploran otras áreas relacionadas con el problema, se comparte información, ¿sí? ¿Quién más nos puede añadir? Y se dan las conclusiones y cierre, ¿sí? Aquí, asimismo, hay que considerar que, pues bueno, al ser un área, la educativa, en donde confluyen distintos actores, pues pueden existir ciertos inconvenientes debidos a pues las faltas de respeto, ¿sí? Prejuicios o dificultades en la comunicación. Es importante resolver todo eso porque pues la entrevista en el ámbito de la psicología educativa es una herramienta esencial para el desempeño de ustedes como psicólogas y psicólogos, quienes con su trabajo pueden ustedes propiciar lo que es el desarrollo óptimo de la población escolar, que ese es el fin, ¿sale? Para pues justamente coadyuvar en sus procesos cognitivos, sociales y emocionales. Bien, ahora tenemos lo que es la entrevista con fines de investigación, ¿sí? Hasta aquí, ¿hay alguna duda? De mi lado no, muchas gracias. Ok. Listo. Y bueno, tenemos la entrevista con fines de investigación, que aquí me gustaría acotar que en todas las áreas de la psicología ustedes pueden hacer investigación, es decir, por ejemplo, en clínica pueden hacer investigación, en educativas también, en social también, ¿no? En toda esta parte comunitaria puede haber investigación, ¿sí? Pero bueno, vamos a ver específicamente la entrevista que se da en la investigación. ¿Cómo va a ser? Esta generalmente se va a utilizar para acceder a ciertos elementos que de otra manera no sería posible ubicar, competencias específicas. Pueden ser hechos del pasado, sobre todo aquellas experiencias y significados que las personas les dan a ciertos eventos o sucesos que se desean explorar y analizar mediante esa investigación. Esto de acuerdo a Díaz Barriga en 1991. La entrevista en profundidad es aquella herramienta por excelencia para acceder a sentidos y significados individuales y colectivos. Esto de acuerdo a Álvarez Cayú en 2003. Para tratar justamente de comprender la perspectiva de las personas por medio de la narración. La entrevista va a ser aquella serie de encuentros entre entrevistador y entrevistado, esto de acuerdo a Taylor y Bogdan en 1900, y aquí va a ser una compleja interacción que se desarrolla durante un tiempo en el que el entrevistador buscará comprender aquello que está estudiando. Panel pregunta lo siguiente. Les surge la duda de si como psicólogo educativo sí se permite estar solo con el alumno o la alumna. En el caso de los maestros, eso no está permitido, lo tienen muy señalado. Tendríamos que tomar alguna precaución. Generalmente en él para los demás, las oficinas de los psicólogos en las escuelas tienen ventadas por todas partes.
¿sale? Entonces, están expuestos, ¿sí?, a la mirada de todos, entonces no hay problema. Sí se les puede citar, se puede estar a solas con él o con la alumna. Si no tuviera ventanas, hay que dejar la puerta abierta, evidentemente, por cualquier situación, porque, pues, bueno, sí es una cuestión delicada, ¿no? La precaución, entonces, que deberían de tomar en él es dejar la puerta abierta si no hay cristales alrededor de la oficina en donde están o del salón, ¿no? Porque a veces, dependiendo, ¿no?, de la infraestructura escolar, pues a veces se tienen, pues, condiciones distintas en cada uno. O sea, en cada contexto, en cada escuela, ¿no? Entonces, en este sentido, hay que buscar, evidentemente, la mayor apertura, ¿sí? Si se está a solas con un alumno o con un alumno, apertura en relación a que todos nos puedan ver, ¿sale? Si la oficina en donde se sitúa el psicólogo o la psicóloga no tiene ventanas transparentes, ¿no? O algo por el estilo, en donde pues se pueda ver completamente qué está pasando del otro lado, es importante abrir la puerta o incluso ustedes tomar, justo como lo dice Anel, sus precauciones en relación a vamos a salirnos, nos vamos al patio y nos sentamos en una banquita, ¿no? Que siempre las hay, ¿no? Y entonces, bueno, esto sería importante que ustedes así lo consideren porque efectivamente, pues llega a ser un tema, pues sí, delicado al tratarse de menores de edad y en este sentido son las que ustedes pueden tomar, ¿sale? Para que ahí lo consideren. Y también hay otra parte, siempre se está como psicólogos y psicólogas educativos muy de la mano con la dirección, ¿sí? Es decir, con la directora, el director, y esto sería algo importante que también ustedes se lo pudieran preguntar, ¿sí? A lo mejor decir, oye, maestra, directora, ¿no? Ante el caso que me planteaste en relación a pues hacer intervenciones con estos pequeños que están teniendo la adicción, ¿no?, a los juegos, a este juego de Roblox. Me gustaría, ya a partir de algunas observaciones que hice grupales, me gustaría en específico platicar con X estudiante, ¿no? Puedo darme la tarea de hacerlo y ya, la directora, el director nos dará lo que es la pauta para saber en dónde hacerlo, en dónde desarrollarlo, ¿sí? Entonces sí es muy importante que ustedes estén de la mano con los directores o las directoras de sus instituciones educativas cuando se es psicólogo o psicóloga educativa y tener pues esta comunicación muy abierta. Hoy voy a hacer una entrevista con un estudiante y bueno, de ahí ir aprendiendo, ¿no? Como para en lo consecutivo hacerlo así. A lo mejor la directora les dice, no tengo problema, puedes hacerlo en la oficina, nada más con la puerta abierta o no, necesito que estés en el patio a la vista de todos y todas, justamente por estos temas en donde pues nuestra población es menor de edad, ¿no? Y que justamente no es que por su propia voluntad, puede haber el caso que sí, ¿no? Pero no es que por su propia voluntad, como en la parte clínica, pues ellos acudan a nosotras y a nosotros, ¿no? En la parte clínica ellos acuden, ¿no? Con nosotros. Entonces, en este sentido, pues es distante de esto. Sí, en las escuelas no es que ellos vayan a nosotros, a veces sí, ¿no? A veces acuden a los psicólogos o psicólogas clínicas, educativas, y lo que sucede es que, bueno, se tienen que tomar las precauciones en cuanto a la dirección. Aquí añaden que con los padres de familia, generalmente, como papás, nosotros autorizamos que dentro de las escuelas, pues bueno, se pueden tomar las medidas siempre y cuando esto vaya con los derechos de los niños, niñas y adolescentes que estén marcados también en la SEP, ¿sí? Y entonces, bueno, cuando se hace una intervención más específica con algún estudiante en particular, ahí sí ya se recurre, es decir, que yo voy a hacer un plan de intervención más largo, ¿no? Quizá de unas 3 sesiones, no solamente una y después esporádicamente, sino de unas 3 o 4 sesiones seguidas, ¿no? Para, pues, ver con este pequeño por qué no se puede separar el celular, no sé, algo por el estilo, ¿no? En el caso del incidente crítico, ¿sí? Pues es que entonces ya voy a acudir
a la autorización del padre o la madre de familia, ¿no? O de ambos, en el mejor de los casos, ¿no? Y pues bueno, en este sentido se utiliza algo que se conoce en psicología como un consentimiento informado. Ellos nos firman de que están enterados, están enteradas y de que consienten justamente que pues se lleven a cabo las intervenciones que se están proponiendo, ¿sale? Pero bueno, esto se da también, pues, en una entrevista a padres. Permítanme un segundito. Listo, disculpen. Ok, bien. ¿Alguna duda más al respecto? Profesora, disculpe, y en la parte comunitaria. Ahorita vamos para allá. Gracias. Sí. Ok, vamos a seguir con la parte de investigación. Permítanme tantito. Listo. Ok, entonces vamos a contar después. Estábamos en la investigación, justamente. Vamos a ir también a la comunitaria o social. Bien, Álvarez y Gallo en la investigación, sí, seguimos con la de investigación, van a plantear que tiene dos vertientes muy particulares esta entrevista de investigación, y una es aquella dimensión temática que responde como tal a lo que es el tema que se está estudiando, y también una dimensión dinámica que va a corresponder a la relación entre ambas partes. Por lo que justamente una de las especificidades de este tipo de entrevista es que el entrevistador buscará la participación del entrevistado. Le va a describir lo que es el proceso a desarrollar, va a explicar el objetivo que tiene para el estudio que está realizando, y también van a llevar a cabo la realización de acuerdos concernientes para que la persona acceda a participar y relatar lo que se le está solicitando. Ahora, algunos de estos acuerdos son, por ejemplo, el posible uso de grabadora de audio, la elección de seudónimos también para garantizar el anonimato. Al inicio y al final de cada sesión se va a hacer una recapitulación de la información que nos están dando, lo que permite también abrir espacio para aclarar dudas o precisar información. ¿Cuáles son las características que ustedes como entrevistadores deben de tener de acuerdo a estos dos autores? Uno, en investigación, deben de conocer a profundidad el tema que están estudiando. ¿Para qué? Para desarrollar y cerrar adecuadamente cada uno de los encuentros de entrevista. También deben de manejar un lenguaje claro, cordial y amable. Ser sensible y escuchar atentamente para coordinar la entrevista sin interrupciones. Ser flexible también y abierto o abierta para incorporar tópicos que salen de lo que tenía planeado, por ejemplo, pero que van a ser importantes para comprender lo que se está estudiando o la investigación tal cual. Tener buena memoria para recordar los principales elementos del discurso que deben ser retomados en otras sesiones. Esto de la memoria es en general para todas las entrevistas, y pues bueno, algunos quizá no tengan tan buena memoria o no tengamos tan buena memoria. ¿Y cómo hacemos? Bueno, con la grabación de audio, para lo que también se pide un consentimiento informado, o bien podemos tomar notas en un cuaderno, ¿sí? En unas hojitas, claro que necesitamos llevar orden, ¿ok? Y pues bueno, en relación con eso, pues ir ubicando ciertas especificidades de la persona con la que estamos hablando, ¿sí? Bien. Asimismo, se requiere hacer clarificaciones de lo que se ha entendido hasta las entrevistas que ustedes llevan el día de hoy en su proceso de investigación, y también lo que se ha interpretado del discurso de los entrevistados, ¿sale? Además, aquí a veces va a ser necesario apelar a lo que son las vivencias en conjunto.
que pueden ser recuperadas, ¿sí? A través de algo que se conoce grupos focales, es decir, vamos a tener a más de una persona en nuestra entrevista, ¿sí? Entonces vamos a tener a varias personas, por lo que se le va a nombrar grupo focal, ¿sí? Y son vivencias en conjunto que se trata de resignificar, no significar, y entonces pues la investigación va a partir de estos grupos focales. Ahora, Jamuy Sutton y Varela Ruiz en 2013 afirman que estos son muy interesantes también, van a tener un elemento central para su desarrollo y ese elemento es pues que se posibilita la interacción con otros, ¿ok? De esta manera, pues se viabiliza, compartir las vivencias y significados en torno a lo que es un evento o situación en específico, lo que pues suele facilitar el abordaje de temáticas que pueden considerarse tabú. En estos grupos se busca propiciar el diálogo entre los mismos miembros del grupo, para abordar así tópicos que son necesarios que permitan dar cumplimiento al objetivo de nuestra investigación, capturar lo que son las emociones, las vivencias que se construyeron alrededor de estas. Entonces, el investigador, la investigadora, deben plantearse preguntas que direccionen el relato hacia donde se espera llegar. Ahora, las preguntas de investigación que se plantee el investigador le van a permitir dirigir lo que son los discursos y mantener su escucha súper bien enfocada. Tenemos también lo que es la entrevista organizacional. Aquí Barraza y Castro en 2012 van a puntualizar que para la realización de todas las tareas del psicólogo organizacional, pues la entrevista es una excelente herramienta porque permite desarrollar algo que son los organigramas dentro de las organizaciones o las empresas, la selección de personal, construir o coadyuvar a la construcción de la cultura organizacional, identificar y transformar el funcionamiento de la organización. Por medio de esta entrevista se posibilita lo que es el acercamiento con directivos, con supervisores, con colaboradores, con consumidores también y pues más personas que participan en estos escenarios. Es un poco como el ámbito educativo, se va a tratar no nada más con los estudiantes, sino también, es decir, no solo aquí con los trabajadores, sino aquí también con directivos, con supervisores, con todos los que están dentro de la empresa. ¿Sale? Bien, la evaluación en el proceso de selección de personal implica también lo que es el uso de la entrevista, en la que se va a establecer el vínculo entre el entrevistador y el candidato para el puesto. Es un encuentro aquí muchísimo más estructurado, que pues va a buscar obtener información muy puntual que permita tomar decisiones necesarias en torno a la elección del mejor candidato. Esto es con base en las características y en las competencias que tiene para el desarrollo del trabajo solicitado. Al mismo tiempo, en la entrevista, el candidato va a conocer la información importante con respecto a la organización, a sus labores, las funciones y la comprensión del puesto, por lo que es una comunicación bidireccional, es decir, en ambos sentidos. Esto de acuerdo con Barraza y Castro en 2012. Bien, en los encuentros de entrevista es importante aclarar de forma frecuente en organizacional cada uno de los temas que se están abordando, para que no haya lugar a malentendidos o huecos de información. El entrevistador pues debe de ser directo, directa y también transparente con las preguntas que hace, usando un lenguaje muy específico. Esto de acuerdo con Barraza y Castro en 2012. Con el desarrollo de las tecnologías digitales, las organizaciones, como incluso nosotros estamos aquí, han optado por entrevistas de selección a nivel virtual por medio de videoconferencias. Bien, estos dos autores aparecen de nuevo, Barraza y Castro, en 2012, van a plantear los siguientes rubros como centrales para plantear en la entrevista de selección. ¿Cuáles son estos rubros? Las expectativas ante el puesto. ¿Qué espera la persona de esa vacante? ¿Sí?
Las razones para presentarse a esa vacante. ¿Qué tipo de formación tiene nuestro postulante? El ambiente familiar y social, a grandes rasgos, de nuestro postulante, y la satisfacción laboral, cómo se ha venido desarrollando en ese sentido. Ahora, el entrevistador aquí debe de estar muy atento, muy atenta y también analítico, analítica con respecto al lenguaje no verbal de nuestro entrevistado. ¿Por qué? Porque se deben de distinguir aquí en específico algunos elementos específicos de lo que es la presentación o la imagen personal, como la vestimenta, el peinado, la manera de sentarse, los gestos, el tono de voz y otros, que no deben de ser vistos de manera aislada, sino integrada con lo que se va identificando en la entrevista. De esta manera es posible, pues, tener una imagen más amplia de la persona y que pueda ser integral, y así se corrobore lo que es el perfil que se solicita para ese puesto, incluyendo pues la facilidad de comunicación, de argumentación, de socialización, la parte de la empatía, el control emocional, entre muchos otros que pueden o no ser básicos para el desempeño laboral, depende mucho del puesto, ¿sí? ¿Qué se debe de hacer en la entrevista organizacional? Se debe de preparar, se debe de estructurar, y tenemos otras claves de acuerdo a Quintanilla en 1992, que es determinar los propios objetivos, planificar un esquema de entrevista para alcanzarlos, conocer rigurosamente el puesto que debe de ser cubierto, valorar a los candidatos en función de su capacidad para desempeñar eficazmente el trabajo en cuestión, adaptar la entrevista al puesto específico, procurar tratar en la entrevista solo cuestiones relacionadas con el empleo, siguiendo el guión y estructura elaborados con previa anticipación. Registrar continuamente lo que son las evaluaciones y la documentación en la que se apoyan las observaciones. Abordar también sistemáticamente los temas relacionados con el trabajo. Evaluar usando criterios relacionados estrechamente con el trabajo, y guardar durante un tiempo más que prudencial lo que son las hojas de evaluación y demás documentación solicitada, porque de repente nos la pueden llegar a solicitar. ¿Sale? Bien, nos vamos a quedar hasta ahí. ¿Sale? Y continuaremos ya lo que es la siguiente semana. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda? Adelante, Karina. Sí, Cari, en la tarea solo son las preguntas, no vamos a hacer la entrevista, no se preocupen, solo son las preguntas y respuestas. ¿Sale? Ok, pues bueno, un gusto estar por acá, los y las espero en los foros y también en sus tareas auténticas, ¿ok? También pues ahí estoy en el correo, ya saben, y si requieren alguna asesoría o algo por el estilo, pues ahí estoy, ¿ok? Que tengan una excelente tarde, gracias por estar por acá, cuídense mucho y estamos... Gracias, profesora. Cuídense. Gracias, profesora, hasta luego. Gracias a usted, hasta luego. Hasta luego, gracias. Gracias a ustedes.